Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. Nadie se atrevía a cruzar esa línea invisible que separaba la oficina del CEO del resto del mundo. Era como si aquel despacho, todo de cristal y acero, no fuera solo un lugar de trabajo, sino una extensión física del hombre que lo ocupaba. Eric Valmont no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Su sola presencia bastaba para que hasta los vicepresidentes tragaran saliva antes de hablar. Los pasillos se quedaban en silencio cuando él pasaba. Algunos bajaban la mirada, otros simplemente se apartaban. Tenía una forma de mirar que congelaba las palabras, como si sus ojos grises fueran dos pedazos de invierno permanente. Jamás sonreía, jamás bromeaba, jamás perdonaba errores. Su traje siempre impecable, su andar firme, su control absoluto. Dentro de esa torre de concreto y vidrio, nadie osaba desafiarlo. Hasta que un día, sin previo aviso, una figura inesperada apareció en medio de ese hielo, una joven con bastón blanco, blusa arrugada y expresión tranquila, que entró por la puerta equivocada. Disculpe, ¿alguien me puede decir dónde está Recursos Humanos?, preguntó ella, con voz clara y sin rastro de miedo, mientras avanzaba sin saber que estaba en terreno sagrado. Las cabezas se giraron al instante. Una recepcionista dejó caer su bolígrafo. Un analista abrió la boca sin atreverse a cerrarla. La joven seguía hablando, sin notar los murmullos ni las miradas estupefactas que se cruzaban como cuchillos invisibles. «Tiene que ser una broma», susurró uno de los asistentes. Entró directo a la oficina del señor Valmont. Y ahí estaba él, parado frente a la cristalera con su café intacto en la mano, mirando sin decir palabra. No por cortesía ni por sorpresa Anne, simplemente no sabía qué hacer con lo que estaba viendo. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había entrado a su mundo sin pedir permiso. Y sin miedo, perdón. ¿Estás tú en recepción?, dijo la joven, girando un poco la cabeza hacia donde creyó que venía el silencio más tenso. Su voz era suave pero directa, sin esa condescendencia artificial que usan algunos con las personas ciegas. Hablaba como si no estuviera en la boca del lobo, como si no supiera que tenía al mismísimo Eric Valmont a menos de 2 metros. Él no respondió, solo entrecerró los ojos. Nadie se atrevía a intervenir. La escena era tan insólita que parecía suspendida en el aire, hasta que ella, sin esperarlo, dio un par de pasos más y tropezó levemente con la alfombra gruesa que delimitaba el corazón de su despacho. Entonces, soltó una pequeña risa. «Esto no es Recursos Humanos, ¿verdad?», dijo, sonriendo hacia la nada. «Me pasé como 5 puertas». Tetras Giella, la secretaria ejecutiva, respiró tan hondo que fue casi un suspiro ahogado. El CEO no había dicho nada, ni una palabra, ni un gesto, nada, solo observaba, como si no supiera si debía echarla, interrogarla o seguir mirando. En cualquier otro lugar, en cualquier otra empresa, esa escena habría terminado con una disculpa y una salida rápida. Pero allí, en la Torre Valmont, lo que acababa de ocurrir era una grieta, una ruptura en la perfección del protocolo. Y la reacción no tardó en llegar. «¿Quién dejó que esta chica entrara aquí?», soltó una voz masculina desde el pasillo, con tono más alterado que autoritario. La joven giró un poco la cabeza hacia la fuente del ruido, frunciendo el ceño. «No hay necesidad de gritar. No estoy sorda, solo un poco perdida». Ese comentario, dicho con tanta naturalidad, provocó algunas risas nerviosas en la sala contigua. Una mujer se cubrió la boca para disimular, otra levantó las cejas, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Porque nadie, jamás, había hablado con esa soltura allí dentro. Eric por fin se movió, dejó la taza sobre su escritorio, caminó hacia ella con pasos lentos y medidos, y se detuvo justo a su lado. No la tocó, no dijo su nombre, porque ni lo sabía, solo murmuró una palabra con voz baja, pero firme como piedra. «¿Nombre? Sofía», respondió ella sin dudar. «En Sofía Duarte». El nombre quedó flotando en el aire como un susurro incómodo. Alguien en la esquina tragó saliva. Los asistentes intercambiaron miradas rápidas, sin saber si deberían intervenir o quedarse inmóviles como estatuas. Pero ella, en cambio, parecía completamente ajena al ambiente de tensión. Ladeó un poco la cabeza.
como si pudiera percibir el desconcierto a través del silencio. ¿Y tú, tienes idea de dónde está la oficina de recursos humanos? Porque, si no, me voy por donde vine. Eric apretó ligeramente la mandíbula. No entendía por qué no podía simplemente ordenar que la sacaran de allí. Esa chica, esa Sofía, le hablaba como si él fuera cualquier cosa menos el CEO más temido de la ciudad, y no era por insolencia. No había arrogancia en su voz. Era otra cosa, como si hablara desde otro lugar, como si no tuviera miedo porque no veía todo lo que él representaba. Estás en el piso equivocado, dijo él finalmente, sin alzar la voz. Aquí no está recursos humanos. Ella sintió despacio, ya me parecía, demasiado perfume caro y silencio tenso. Gracias de todos modos. Y, sin esperar escolta, giró sobre sus talones con movimientos cuidadosos y comenzó a caminar hacia la salida, guiándose por la punta de su bastón que rozaba la alfombra. Nadie se movió, nadie respiró. Eric la siguió con la mirada, con una leve tensión en los labios que nadie supo leer. No fue hasta que la puerta se cerró tras ella que el aire pareció volver a circular en la sala. Un joven analista soltó un bufido, intentando recuperar la compostura. ¿Qué fue eso? Nadie respondió. Eric volvió a su escritorio, pero no retomó su trabajo. Se quedó de pie, mirando por la ventana, con los puños cerrados a los costados. No era enojo, era algo más incómodo, un desajuste, porque algo en esa chica había quedado suspendido dentro de él. Su voz en su forma de estar tan tranquila en un lugar que paralizaba a todos. Su risa cuando tropezó, y sobre todo, su pregunta inocente. ¿Tú estás en recepción? Como si él pudiera ser cualquier otro, como si su nombre no significara nada. Y por primera vez en mucho tiempo, Eric Valmont no supo si eso le había molestado o aliviado. Esa misma tarde, las cámaras de seguridad fueron revisadas por protocolo, no porque Sofía representara una amenaza real, sino porque así funcionaba todo en la torre en cada error. Cada desvío, cada paso no planeado era documentado, archivado, evaluado. Eric vio el video en silencio, con los brazos cruzados. Allí estaba ella, entrando por error, caminando con firmeza sin saber que estaba a punto de irrumpir en un santuario de hielo. Observó su manera de hablar de Riers suavemente, de mantenerse serena, mientras todos a su alrededor se desmoronaban por dentro. Pero hubo un momento que lo detuvo en seco. Una pequeña escena que nadie más pareció notar, justo antes de salir. Sofía se detuvo un segundo, como si hubiera sentido una mirada en su nuca. Levantó levemente el mentón y dijo, apenas audible, «¡Qué lugar tan triste!». Eric pausó la grabación. Se quedó mirando la pantalla. Esa frase, dicha sin rabia ni juicio, le atravesó como una corriente eléctrica. ¿Cómo podía alguien que no veía describir su mundo con tanta exactitud? Porque si en ese lugar era triste, perfecto, eficiente, brillante, pero profundamente triste. Y ella lo había percibido con una simple inhalación de aire. Al día siguiente, mientras todos volvían a sus rutinas con un poco más de cuidado, como si el incidente del día anterior hubiera dejado una marca silenciosa, Eric tomó una decisión inesperada. No pidió sanciones, no exigió filtros más estrictos. Lo único que ordenó fue que Sofía no fuera despedida, ni bloqueada de acceso, que siguiera trabajando como estaba previsto en su contrato temporal, asignada al área de mantenimiento interno. ¿Está seguro?, preguntó su asistente, sorprendido. «Puedo gestionarlo para que no vuelva a cruzarse con usted». «No, déjala», respondió él, sin explicar nada más. Y así, sin entender muy bien por qué, los pasillos comenzaron a ver con frecuencia a aquella joven con bastón blanco, caminando con cuidado entre los ventanales relucientes, saludando a todos con naturalidad, sin diferenciar cargos, apellidos ni jerarquías. Algunos la miraban con ternura, otros con recelo, otros con una mezcla incómoda de vergüenza y admiración. Pero Eric simplemente la observaba desde lejos, como si esa figura pequeña y firme le recordara algo que había olvidado hace tiempo. Como si, en medio de tanta perfección, esa falla humana se hubiera convertido en la única grieta por donde aún entraba algo de aire. Las primeras semanas, Sofía se movía con una tranquilidad que desconcertaba a todos. No parecía intimidada por las miradas,
ni por los murmullos que la seguían. A veces, mientras limpiaba los pasillos del ala ejecutiva, se detenía a escuchar el zumbido de los ascensores o el tecleo frenético de los asistentes que jamás osaban levantar la vista. Tenía una forma distinta de habitar los espacios, como si, al no ver, se concentrara en todo lo demás, a los olores, las vibraciones, los ritmos de las personas. Un día, mientras limpiaba los cristales del último piso, cruzó camino con Eric por accidente. Él venía de una junta y ella se encontraba justo frente al ventanal panorámico, sosteniendo un paño mojado y un cubo de agua a sus pies. No lo oyó llegar. Él se detuvo, dudando si anunciar su presencia o simplemente rodearla. Pero antes de decidir, ella habló. Este lugar tiene vistas, ¿verdad? Eric la miró. Su voz no sonaba curiosa sino reflexiva, como si no necesitara la respuesta. Sí, respondió él, finalmente. Toda la ciudad. Ella sonrió apenas, sin dejar de limpiar. Imagino que debe sentirse como un dios ahí arriba. Esa frase le caló hondo, no porque fuera aduladora, sino porque sonaba a una mezcla entre ironía y realidad. Y por alguna razón que no quiso entender, Eric No Say Few se quedó unos segundos más, mirando cómo ella movía el trapo de un lado a otro. Sin prisa, no podía ver la ciudad, pero parecía verla todo lo demás. En los días siguientes, esa escena se repitió más veces de las que él habría admitido. Encuentros breves, silencios compartidos, frases sueltas que Sofía lanzaba al aire como si no esperara respuesta. A veces parecía hablar sola, otras parecía hablarle a él, pero cada palabra dejaba un eco. Un pequeño temblor que quedaba flotando en el ambiente largo después de que ella se iba. Una tarde, mientras ella revisaba un estante de limpieza en el pasillo, una de las asistentes ejecutivas se acercó con gesto altivo. ¿No crees que deberías ir con más cuidado? Este no es un lugar para distraídos, dijo, con voz aguda. Sofía ladeó la cabeza, con su típica calma. No estoy distraída, solo camino distinto. La mujer bufó y se alejó, pero Eric, que venía justo detrás, escuchó todo. Y aunque no intervino, su mandíbula se tensó visiblemente. Esa noche, en su despacho, mientras firmaba un contrato, se sorprendió escribiendo su nombre en una hoja de anotaciones sin darse cuenta. Sofía Duarte. Lo subrayó 2 veces. Y luego lo tachó con rapidez, como si eso pudiera borrar lo que ya le estaba ocurriendo por dentro. Porque sí, lo sabía, algo en él estaba cambiando. Y no le gustaba admitirlo, pero fue durante una de las reuniones trimestrales cuando todo se salió del guión. La junta directiva, compuesta por hombres con trajes impecables y sonrisas tensas, se reunía como siempre en la sala oval del piso más alto. PowerPoints, cifras, silencios formales. Eric entró como de costumbre, con su aura intocable, pero apenas se sentó, la puerta se abrió de nuevo. Y ahí estaba ella, Sofía con su uniforme de limpieza, su bastón en la mano y una hoja doblada entre los dedos. Entró sin notar el cambio brusco de energía que se apoderó del lugar. Perdón, dijo, ¿aquí no es donde dejaron la solicitud de mantenimiento urgente? Los presentes se miraron entre ellos, como si nadie supiera cómo reaccionar. Unos carraspearon, otros giraron la cabeza hacia Eric, esperando una orden. Él no dijo nada. La miró en silencio. Creo que me equivoqué de sala otra vez, añadió ella, con una sonrisa resignada. Ya me pasó una vez. ¡Qué vergüenza! Algunos no pudieron evitar una risita incómoda, pero ella no se inmutó. Dobló la hoja de nuevo, giró con calma y se dirigió hacia la salida, guiándose por la vibración de su bastón. En la sala, el ambiente se volvió más denso que nunca. Eric se levantó. Dejó sus papeles sobre la mesa sin mirar a nadie. Continúen sin mí, dijo, seco. Salió tras ella con pasos largos, cruzando el pasillo sin disimulo. La alcanzó justo frente al ascensor. Ella giró un poco el rostro al sentirlo cerca. ¿Otra vez interrumpí algo importante?, preguntó, sin culpa en la voz, pero sí con cierta pena contenida. Él tardó en responder. Se quedó mirándola como si quisiera leer en sus rasgos alguna intención escondida, pero no encontró nada más que serenidad. No, solo me pareció innecesario que te fueras así. Ella frunció levemente el ceño, confundida. Así como si no valieras estar ahí, dijo él,
bajando un poco la voz. Sofía sonrió, casi divertida, como si no esperara jamás una frase así de alguien como él. No necesito valer para entrar a limpiar una sala, solo necesito que me abran la puerta. Y con esa frase, el ascensor se abrió. Ella entró, y antes de que las puertas se cerraran, él se quedó viéndola, con esa sensación punzante de estar perdiendo algo que aún no sabía cómo nombrar. Desde ese día, Eric comenzó a verla con otros ojos. No era una decisión consciente, ni algo que pudiera admitir siquiera ante sí mismo. Era como un virus emocional silencioso que se había instalado en su sistema, en medio de sus reuniones con inversionistas. Mientras revisaba contratos o firmaba acuerdos millonarios, había momentos en que su mente se distraía con detalles ridículos a la forma en que Sofía se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Su manera de escuchar las voces ajenas con una concentración tan pura que parecía ver a través de ellas, o ese gesto que hacía cuando dudaba si reír o no. Él, que jamás permitía distracciones, se sorprendía esperando encontrarla en ciertos pasillos. Y cuando no la veía, una extraña incomodidad se instalaba en su pecho. Era absurdo, ridículo, pero real, y más aún cuando un día, al revisar los informes internos, descubrió que Sofía había sido asignada temporalmente a otra torre del grupo empresarial. Sintió un impulso irracional, la quería de vuelta allí. No se justifica reubicarla, le dijo a su asistente. Su rendimiento es más efectivo en este edificio. ¿Desea que redacte una orden directa?, preguntó el asistente, levantando la vista. Eric asintió con una sola palabra: ansí. Sofía volvió 2 días después. Nadie entendía bien por qué, pero su presencia ya no era vista solo como una anomalía. Había quien le ofrecía café, quien le abría las puertas sin pedirlo. Incluso empezaron a llamarla por su nombre, como si, poco a poco, se hubiese ganado un lugar en ese ecosistema rígido y elitista. Una mañana, mientras limpiaba los ventanales de la torre central, algo cambió. El sol caía con fuerza sobre el cristal, reflejando sombras que bailaban sobre el suelo. Sofía se detuvo, sacó de su mochila una liga negra y, con movimientos lentos pero decididos, recogió su cabello largo. Luego, como quien arranca una piel vieja, sacó una pequeña tijera de su bolsillo y comenzó a cortarlo, mechón por mechón. Estaba sola, o eso creía. No sabía que, a unos metros, Eric la observaba desde su oficina de cristal. Detuvo su llamada, bajó lentamente el teléfono y se acercó a la ventana, sin poder apartar los ojos de la escena. Cada mechón que caía era una declaración muda. No había dramatismo, no había lágrimas. Solo una mujer reencontrándose consigo misma. Y ahí, en ese silencio, algo en él se quebró, porque comprendió, sin entender por qué, que aquello era más que un cambio de imagen, era un renacimiento. Y sin saber cómo ni cuándo, ella se había convertido en el único elemento impredecible de su vida, perfectamente controlada. Durante los días siguientes, Sofía fue vista más erguida, con el cabello más corto y una energía distinta. No era solo una cuestión de apariencia, había algo en su andar, en la forma en que se detenía frente a los ventanales, que sugería una nueva claridad. Algunos empleados comentaban en voz baja: ¿la vieron? Pero nadie se atrevía a decir más, porque ella, con su ceguera y su silencio sereno, imponía una presencia que no se podía explicar fácilmente. Eric la cruzó en el ascensor una tarde. L.E.B. Solo. Ella entró con su bastón, tocó el botón equivocado y, sin querer, activó la alarma de emergencia. El sonido fue fuerte, agudo. Ambos se sobresaltaron, pero mientras él fruncía el ceño y trataba de restablecer el control, ella soltó una carcajada pequeña, casi infantil. Bueno, al menos ya me recuerdan, bromeó. Él la miró, confundido, no por el error, sino por la risa. Hacía años que no escuchaba una en ese espacio cerrado. ¿Siempre te ríes cuando todo sale mal?, preguntó, como quien lanza una piedra al agua para ver si flota. Sofía se apoyó en la pared, recuperando el aliento. No siempre, pero cuando lo hago, es porque no quiero llorar. Esa frase lo desarmó por dentro. No porque sonara trágica, sino porque era real and cruda. Y le recordó lo ajeno que se había vuelto a todo lo que no se pudiera medir en cifras. Esa noche, en la sala de juntas vacía,
Eric se quedó solo con sus pensamientos. Recordó cómo, años atrás, él también había tenido que reprimir lágrimas detrás de una sonrisa fría. La muerte de su madre, la traición de su socio, la humillación pública durante el primer quiebre de su empresa. Todo eso lo había convertido en lo que era ahora en un muro con trajes caros. Pero Sofía, sin quererlo, lo estaba obligando a mirarse en ese espejo, no porque lo cuestionara directamente, sino porque existía sin dobleces. Y esa autenticidad lo sacudía. Al día siguiente, una situación inesperada rompió su rutina aún más. Una grabación privada, captada por error en los sistemas de seguridad, llegó a oídos de la Junta. En ella se escuchaba claramente la voz de Sofía hablando sola mientras limpiaba. A veces me pregunto si este lugar se sostiene por poder. Oh, poor me. La frase, cargada de una sinceridad brutal, generó un escándalo silencioso. Los directivos exigieron explicaciones. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se permitía semejante comentario en una torre corporativa? Y fue entonces cuando Eric, por primera vez en mucho tiempo, se puso de pie frente a todos y dijo con voz clara: «Prefiero su verdad a la perfección hipócrita de este mundo». El silencio que siguió fue brutal. No porque esperaran que Eric gritara o despidiera a Sofía en un acto ejemplar, sino porque nunca lo habían visto defender a nadie, y mucho menos a alguien que no pertenecía a su círculo dorado. Uno de los socios, con el ceño fruncido, se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que aprueba ese tipo de comentarios? ¿De alguien que ni siquiera forma parte del equipo directivo? Eric cruzó los brazos, sin moverse un centímetro. Estoy diciendo que lo que más falta aquí es alguien que no tema decir la verdad. Las miradas se desviaron, los labios se apretaron, las posturas se corrigieron. Nadie más insistió, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque entendieron que, en ese momento, algo había cambiado. Eric Valmont ya no era el mismo, y todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Mientras tanto, Sofía no tenía idea de lo que ocurría en esa sala. Seguía cumpliendo su rutina con la misma precisión, con la misma calma aparente. Pero esa tarde, mientras descansaba en el pequeño comedor del personal, escuchó algunos murmullos que sí logró captaran su nombre, la palabra grabación, y luego algo que no pudo entender. Algo en su pecho se apretó. Cuando Eric bajó a buscarla, la encontró sentada sola, con las manos cruzadas sobre la mesa. No estaba comiendo, no se movía. Solo respiraba muy lento, como quien intenta mantener el control. «Escuché algo», dijo ella sin girar el rostro. «¿Pasa algo que debería saber?» Él se sentó frente a ella, sin protocolos, sin poses. Por primera vez, no era el CEO. Era solo un hombre intentando ser honesto. «Sí, dijiste algo que fue grabado por accidente». Llegó a la junta, ella bajó un poco la cabeza, pero no por vergüenza. Era más una forma de protegerse. «¿Y ahora qué? ¿Me van a echar?» «No», dijo él, firme, «porque yo estuve ahí y les dije que prefiero tu verdad». Sofía levantó lentamente la cabeza. Lo miró como solo alguien ciego puede hacerlo con atención absoluta. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué harías eso?» Y Eric por fin dijo lo que tenía atravesado desde hacía semanas: «Porque contigo me permito no ser perfecto». El comedor quedó en completo silencio. Sofía no dijo nada durante varios segundos. No se movió, no respiró más fuerte, solo permaneció ahí, como si el tiempo se hubiese detenido alrededor de esas palabras. No porque fueran románticas, no lo eran, sino porque eran profundamente humanas, porque venían de alguien que había construido su identidad en torno a no necesitar a nadie, y sin embargo, ahora estaba sentado frente a ella, confesando una grieta. «No sé qué hacer con eso», murmuró ella por fin. «No estoy acostumbrada a que alguien me escuche». Y Eric bajó la mirada, no como gesto de culpa, sino como alguien que empieza a entender cuánto daño puede causar el silencio. «Yo tampoco estoy acostumbrado a escuchar», admitió, sin filtros. Sofía suspiró, luego se levantó despacio. Tomó su bastón, tanteó el camino hacia la puerta y, justo antes de salir, se detuvo. «No soy un proyecto de redención», dijo sin volver la cara. «No me quieras solo porque te incomodo». Y con eso se fue. Esa noche, Eric
No durmió. Caminó por su departamento amplio, frío, lleno de arte costoso y muebles sin alma. Abrió una botella de vino que no terminó. Miró por la ventana con la ciudad a sus pies y por primera vez no sintió nada, ninguna satisfacción, ningún orgullo, solo un vacío molesto que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, su equipo notó la diferencia. Llevaba la corbata floja, el cabello ligeramente despeinado. Ann no saludó, Ann no exigió. Entró a su oficina y cerró la puerta sin hablar con nadie. Pero lo que nadie vio fue lo que hizo después Ann. Sentó en su escritorio y sacó una hoja en blanco. Empezó a escribir una carta, no un memo, no una orden, no una directiva, una carta. Para Sofía Duarte, decía arriba. Lo que escribió después fue corto, sin adornos. Apenas unas líneas ya, pero eran verdaderas. Le habló de su cansancio, de la perfección que lo ahogaba, de cómo su risa había abierto una ventana que él no sabía que necesitaba. No firmó con su título, ni con su apellido. Ann solo puso Eric, y luego, con las manos ligeramente temblorosas, guardó la hoja en un sobre, salió de la oficina y fue a buscarla. La encontró en el área de mantenimiento del piso 2, arrodillada frente a una máquina expendedora que parecía tener un billete atascado. Ella murmuraba cosas para sí misma, intentando desatascar la ranura con la punta del bastón. Eric se detuvo a unos pasos, observando la escena en silencio, no por burla, sino por algo más profundo. Una sensación extraña de ternura que nunca antes había sentido por nadie. ¿Te ayudó?, dijo finalmente. Ella se giró hacia su voz, algo sorprendida, como si no esperara volver a escucharlo tan pronto. ¿Vienes a despedirme con elegancia?, bromeó con media sonrisa. Él negó con la cabeza, aunque sabía que ella no podía verlo. Caminó hasta su lado, se agachó con cuidado y metió la mano en la máquina. En segundos, el billete salió como si nunca hubiera estado trabado. Luego, le extendió el sobre. «Is para ti». Sofía palpó el papel con cuidado, tanteó el borde del sobre y luego lo sostuvo entre sus dedos sin abrirlo. «¿Qué hay aquí?», preguntó, sin intención de jugar. «Nada que cambie tu vida. Solo quería decirte algo, sin arruinarlo con mis formas». Ella asintió lentamente. No dijo nada más. Solo guardó el sobre en su bolso, como quien guarda algo delicado. Y sin palabras, ambos supieron que el vínculo entre ellos ya no dependía de lo que se decía, sino de lo que se había cruzado en silencio. Pasaron días sin volver a hablar, pero el clima entre ellos ya no era el mismo. Había algo suspendido, una tensión suave, como un hilo invisible que unía cada encuentro casual. Sofía, sin embargo, no cambió su forma de moverse por la torre. Seguía saludando a todos igual, seguía riendo con los guardias de seguridad, seguía cargando su balde de limpieza como si no fuera el centro de murmullos crecientes. Pero algo dentro de ella sí se estaba moviendo. Lo notó una tarde, cuando, sin pensarlo, buscó el sobre en su bolso y lo abrió por fin. Sentada en el comedor vacío, pasó sus dedos por las letras, leyendo con el tacto más que con la vista. «Gracias por no verme con miedo. Gracias por hablar sin filtros. Gracias por existir en mi mundo de mármol». No era una declaración de amor, no era una súplica en Eran Verdadni, y eso, para alguien como ella, valía más que cualquier promesa. Lloró en silencio, no por tristeza, sino por alivio, porque por primera vez en años sentía que alguien la había visto de verdad, y no con lástima, ni con obligación, sino con respeto. El rumor de la carta no tardó en circular por los pasillos. Alguien la vio guardarla, otro dijo haberla leído por encima, como si el simple hecho de que Eric Valmont, el CEO inexpugnable, escribiera algo a mano para una empleada fuera suficiente para reventar la lógica del edificio. Algunos se burlaban a escondidas. Otros, los más silenciosos, empezaron a ver a Sofía con una mezcla de respeto y extrañeza. Pero ella no respondía. Caminaba con la misma tranquilidad, con el mismo ritmo sereno. A los ojos de todos, seguía siendo la ciega que entró por error. Hasta que llegó la convocatoria a la reunión semestral abierta. Era un evento formal, exclusivo para los altos mandos, pero esta vez, Eric exigió que todos los empleados, sin excepción,
tuvieran acceso. La noticia generó confusión, molestia, intriga. Nadie entendía qué estaba tramando. Ese día el auditorio estaba a tope. Filas interminables de ejecutivos, gerentes, personal administrativo. Y, en la última fila, de pie, estaba Sofía. No porque quisiera, sino porque no encontraba un asiento libre. Bastón en mano, escuchaba los murmullos como espinas en el aire. Eric subió al escenario sin papeles, sin protocolo. No leo cifras. No proyectó nada. Hoy no hablaré de resultados, dijo, mirando al público. Hablaré de personas. Y entonces lo hizo. Ana habló de su propia frialdad, de cómo había permitido que el miedo disfrazado de eficiencia gobernara su vida. Y luego, sin nombrarla, la describió a ella una persona sin vista, que me enseñó a mirar. El silencio fue absoluto. Nari y Seymour, algunos intercambiaban miradas incómodas, otros tragaban saliva con discreción, porque no era una charla motivacional, no era un discurso preparado, era vulnerabilidad real, dicha por alguien que jamás se permitía flaquear. Y entonces, como si esa confesión hubiera desbloqueado algo, Sofía alzó la mano. Lo hizo sin timidez, con la misma firmeza con la que entró por error semanas atrás. El micrófono le fue acercado, y su voz, aunque suave, llenó todo el espacio. Si usted quiere que miremos diferente, empiece por mirar a todos igual. Un murmullo cruzó el salón, como una ola contenida. Eric la miró desde el escenario. Su mandíbula tembló por un instante, pero no dijo nada. Solo bajó lentamente la cabeza. Un gesto mínimo, íntimo, humano. Y ese gesto lo cambió todo, porque no fue un CEO humillado, fue un hombre reconociendo su ceguera emocional frente a una mujer que jamás había necesitado ojos para ver lo esencial. Después de esa reunión, algo en el edificio cambió. No de forma inmediata, pero sí con fuerza. Las miradas altivas bajaron un poco, las voces se hicieron más cuidadosas, y las jerarquías se volvieron menos férreas. Algunos pensaban que era una estrategia de relaciones públicas. Otros creían que Eric se había ablandado por una historia de caridad. Pero lo cierto era que, por primera vez, se respiraba otra cosa en respeto. Sofía, por su parte, no cambió un solo gesto de su rutina. Seguía llegando a la misma hora, con su mochila sencilla, su cabello corto recogido con una pinza barata y su andar tranquilo. Pero sí hubo una diferencia. Ya no evitaban saludarla. Incluso comenzaron a pedirle consejos. Cómo se orientaba, cómo memorizaba rutas, cómo percibía el carácter de la gente sin verla. Y ella respondía con naturalidad. Escucho más de lo que ustedes se atreven a decir, decía a veces con una sonrisa. Una tarde, Eric la cruzó en el vestíbulo. Ella hablaba con uno de los guardias, riéndose de algo. Él se quedó a unos pasos, observando la escena. Y cuando ella lo notó, su sonrisa no se apagó, solo inclinó un poco la cabeza. ¿Toto Bean?, preguntó ella, como si fuera él quien necesitara consuelo. Y Eric, con una sinceridad que no sabía que aún tenía, respondió, sí, a mejor que nunca, en realidad. Ese día no hablaron más, pero esa frase tan simple quedó flotando entre ellos como un pacto silencioso, como si se hubieran entendido sin tener que cruzar palabras. Sin embargo, los cambios internos no siempre son suficientes para callar el ruido externo. Días después, un miembro de la junta filtró a la prensa una nota anónima sobre la supuesta relación impropia entre el CEO y una empleada de limpieza. El escándalo explotó en redes sociales. Titulares amarillistas, especulaciones, fotografías mal enfocadas de ambos cruzándose por los pasillos. La empresa se vio forzada a emitir un comunicado, y Eric no lo permitió. No voy a negar algo que no es vergonzoso, dijo con los dientes apretados en la sala de crisis. Si alguien tiene un problema con que yo escuche a quien nadie quiere oír, que lo diga de frente. El equipo de comunicación intentó frenarlo, pero ya era tarde. Esa misma noche, en una entrevista transmitida en vivo, Eric fue directo. No tengo una relación secreta. Tengo una relación honesta con una persona que me enseñó lo que ninguno de ustedes se atrevió a sentir. Y al otro lado de la pantalla, en un cuarto pequeño y sin lujos, Sofía lo escuchó, mientras una lágrima silenciosa recorría su mejilla. La repercusión fue inmediata. La entrevista se volvió viral, pero no por escándalo, sino por el silencio que provocó en muchas conciencias.
Comentarios empezaron a llenar las redes. Algunos defendían la sinceridad de Eric, otros seguían criticando la mezcla entre jefes y empleados, pero la mayoría hablaba de ella, de su entereza, de su forma de caminar en un mundo que no fue hecho para recibirla. Y aún así, ella entró. Al día siguiente, al llegar a la torre, Sofía fue recibida con una especie de reverencia discreta. No había aplausos ni homenajes, pero los guardias le abrieron la puerta antes de que ella la tocara. Los pasillos se abrieron con suavidad, y alguien incluso dejó una taza de té caliente sobre su carrito de limpieza, sin firma ni explicación. Ella no dijo nada, solo siguió su camino, como si no le importara, como si nada hubiera cambiado. Pero, en su interior, un temblor la recorría, porque nunca quiso ser el centro, nunca buscó ser ejemplo. Solo quería existir, sin pedir permiso. Mientras tanto, Eric se encerró en su despacho, no para huir del escándalo, sino para procesar lo que estaba sintiendo. Por primera vez, sus emociones iban más rápido que su lógica, y no sabía cómo detener ese torbellino interno. Pero lo que sí sabía era esto: no podía seguir viviendo detrás del vidrio. Días después, en una de las pocas ocasiones en que él bajó al nivel operativo, la encontró sentada en el comedor, con los codos sobre la mesa y la cabeza inclinada. Anne no dormía, solo estaba cansada. Sofía, dijo su nombre sin vacilar. Ella levantó la cabeza, reconociendo su voz de inmediato. ¿Vienes a pedirme que me aleje para proteger tu imagen? Eric negó con firmeza. Vengo a pedirte que no te vayas. Ella soltó un suspiro largo, como si hubiera estado esperando esas palabras sin saberlo. ¿Sabes lo que significa quedarme?, preguntó. Sin drama. Significa ser señalada, usada, desacreditada, y si te vas, dijo él con un hilo de voz, significa que todos ganan. Menos tú. Hubo un silencio profundo. Ni siquiera los cubiertos sonaban en ese momento. Ella bajó la mirada y luego, en voz baja, como una promesa rota, respondió: me quedo, pero no por ti. Y él, con un leve temblor en los labios, entendió perfectamente por qué ella no estaba aceptando un romance. Estaba plantando su lugar, sin pertenecerle a nadie. Las semanas siguientes fueron un ensayo de resistencia emocional. Aunque el escándalo mediático empezó a enfriarse, dentro de la empresa el murmullo seguía vivo. Había quienes evitaban cruzarse con Sofía, quienes susurraban en voz baja cuando ella pasaba, y también quienes comenzaban a mirarla con una mezcla de admiración y vergüenza. Porque ella no se había escondido, ni había respondido con agresividad, simplemente había seguido caminando. Eric, por su parte, no volvió a encerrarse tras puertas blindadas. Al contrario, se le vio más presente, más humano. A veces, incluso acompañando a Sofía en tareas simples, sin cámaras ni testigos. Una tarde se acercó mientras ella limpiaba los ventanales de la azotea y le ofreció sostener el balde. Ella no lo rechazó, tampoco lo miró. Solo dijo: ¿sabes lo difícil que es ser vista sin ser exhibida? Él asintió, aunque sabía que no podía verlo. Sí, Annie, y lo aprendí gracias a ti. Fue una de las pocas veces que trabajaron juntos sin hablar más de la cuenta. Él secaba, ella pasaba el paño. Nadie más los vio, nadie más tenía que hacerlo. Pero incluso las rutinas compartidas tienen fecha de caducidad cuando el cambio interno pide movimiento. Sofía empezó a notar que algo dentro de ella estaba distinto. Ya no era solo la limpieza, ni la torpeza ajena. Era una sensación nueva, inquietante, el deseo de hacer más, de no quedarse estancada en la tolerancia constante, de alzar la voz. Así que un día pidió una reunión formal con recursos humanos. Nadie entendió por qué. Eric no fue informado hasta después. Quiero postularme a la vacante interna del área de sensibilización corporativa, dijo Sofía frente a 3 ejecutivos que no sabían si mirarla a los ojos o al bastón. ¿Tiene experiencia en comunicación?, preguntó uno de ellos. Incómodo. Tengo experiencia en ser ignorada, respondió sin titubear. Sé exactamente qué palabras hacen que una persona se cierre y cuáles abren la puerta del respeto. En la sala quedó muda, no por impacto teatral, sino porque nadie tenía cómo refutar aquello. Y cuando Eric se enteró, no sonrió, no celebró, no intervino. Solo pensó en silencio. Ella ya no camina,
ahora avanza. La aprobación llegó una semana después. Recursos Humanos no pudo justificar una negativa sin exponerse al ridículo. Sofía fue aceptada en el nuevo cargo con un título simbólico pero poderoso en Coordinadora de Convivencia y Cultura Humana. El nombre lo eligió ella. Dijo que no quería términos fríos como diversidad o inclusión. Quería algo que hablara de humanidad a nada más. El cambio generó un nuevo ciclo de rumores, pero esta vez había menos resistencia. Había algo en su forma de estar que desarmaba a cualquiera. Y aunque algunos intentaron boicotear sus primeros talleres, la respuesta fue contundente: los espacios se llenaban. No por obligación, sino por curiosidad. Querían saber qué tenía para decir aquella mujer que no usaba PowerPoints ni estadísticas. Eric asistió al primer encuentro. Sin avisar, se sentó al fondo, en silencio, mientras ella hablaba de lo invisible, de las veces que la gente es anulada con frases pequeñas, de cómo el respeto empieza por los gestos mínimos. Y entonces dijo algo que dejó al salón sin aire. Todos somos ciegos de algo. La diferencia es que yo no lo escondo. Eric bajó la mirada, sintiendo esa frase como un golpe en el pecho. Porque sí, él también había sido ciego. No por falta de vista, sino por exceso de miedo. En los meses que siguieron, Sofía se convirtió en una figura imposible de ignorar. No porque buscara atención, sino porque su sola presencia ya era una declaración. En cada Toller, en cada charla, en cada conversación de pasillo, dejaba pequeñas semillas. Y aunque muchos no lo decían en voz alta, empezaron a mirar distinto. Eric, sin embargo, tomó distancia. No por enfriamiento, sino por respeto. Entendía que ahora ella estaba en otra etapa. Ya no era la chica del error. Era una mujer con voz propia, con decisiones, con una fuerza que no necesitaba de su sombra. Y él necesitaba tiempo para reorganizar su mundo. Aún así, había momentos en los que la buscaba con la mirada, en la cafetería A, en los pasillos, en los eventos internos. Y cuando la veía, su pecho se apretaba de forma extraña. No era deseo, era algo más profundo, una mezcla de orgullo, nostalgia y una pequeña herida que no terminaba de cerrar. Por amarla, aunque nunca lo hubiera dicho, era eso, Anne. Aceptar que ella no lo necesitaba para brillar y entender que esa era precisamente la razón por la que brillaba tanto. Fue durante el aniversario de la empresa que todo estalló nuevamente. Se organizó una ceremonia formal, con discursos, reconocimientos y una gala nocturna en el salón principal. Todo estaba perfectamente calculado, y los invitados, los tiempos, la música, todo, menos una decisión de último momento. Eric, contra toda expectativa, le pidió al equipo que Sofía dijera unas palabras en nombre de los nuevos integrantes del área de cultura humana. El anuncio provocó tensiones en los pasillos. Hubo quienes consideraron la idea demasiado arriesgada, otros la tacharon de populista. Pero él se mantuvo firme. Esa noche, cuando ella subió al escenario con su bastón y su cabello corto recogido con elegancia, el salón entero se quedó en vilo. No llevaba vestido de gala, ni maquillaje de revista. Iba como siempre sobria, real. Tomó el micrófono con firmeza y habló sin papeles. Durante años, aprendí a entrar en habitaciones sin ser vista, a caminar sin interrumpir, a existir sin molestar. Hoy estoy aquí, no porque me hayan dado permiso, sino porque entendí que pertenecer no es una concesión, es un derecho. El silencio era total, ni un vaso se movía, ni una respiración se escapaba. Y entonces volvió a hacerlo. Volvió a decir algo que no se esperaba. Algo que cruzó el alma de todos los presentes. No busquen que los vean, busquen que los escuchen, porque a veces el verdadero poder está en lo que nadie se atreve a decir. Eric la observaba desde su lugar, no como CEO, no como hombre, como testigo. Y por dentro sentía que cada palabra de ella desarmaba otra capa de sus antiguas estructuras. Cuando ella bajó del escenario, no hubo aplausos inmediatos, solo miradas largas, profundas, llenas de respeto. Después sí, llegaron los vítores. Pero el primer impacto fue el silencio, ese tipo de silencio que solo provoca la verdad. Esa noche, Eric no se acercó a ella. La vio hablar con colegas, sonreír con una copa de jugo en la mano,
moverse con naturalidad entre personas que meses atrás ni la miraban, y supo que había llegado el momento de aceptar algo doloroso y liberador. Anne-Sophia ya no era parte de su mundo, ella había creado el suyo propio. Y aunque su corazón pesara, entendió que no había derrota en eso, en solo verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es una forma de libertad. A la mañana siguiente, en el despacho de cristal, Eric se encontró solo más que de costumbre. Ni el café humeante, ni los informes urgentes lograban mantener su atención. Caminó hasta el ventanal, ese que solía darle una sensación de poder. Pero esa vez solo le ofreció una vista vacía, porque el problema ya no estaba afuera, estaba dentro. Sacó del cajón el sobre donde había guardado la copia de aquella carta que le escribió a Sofía meses atrás. La leyó de nuevo, palabra por palabra, y sintió un nudo en la garganta, no por nostalgia romántica, sino porque ahora entendía lo que realmente había escrito, a una despedida sin darse cuenta, porque las cosas que uno no sabe sostener se terminan yendo. Tomó su abrigo y bajó sin avisar. Caminó por los pasillos con paso decidido, pero sin destino fijo hasta que la vio. Estaba en la terraza interna, sola, de pie, con el rostro vuelto hacia el sol, no hacía nada, solo estaba ahí. Como si bastara con estar, él se acercó despacio. Ella no seguía, no porque no lo sintiera llegar, sino porque no necesitaba verlo para saber que era él. Te escuchanos, dijo Eric con voz baja. Yo también a ti, respondió Sofía, sin volverse. Tu silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Él tragó saliva. Quería decir muchas cosas, pero todo sonaba torpe en su cabeza, hasta que al fin soltó. Sofía, si algún día decides dejar este lugar, quiero que sepas que no voy a detenerte. Ella asintió despacio. Lo sé, porque aprendiste a no retener lo que no te pertenece. Él dio un paso más cerca, pero si alguna vez decides quedarte, por cualquier razón, por pequeña que sea, este lugar será distinto, porque tú ya lo hiciste distinto. Por primera vez en mucho tiempo, ella se quedó en silencio, no por falta de respuesta, sino porque estaba procesando. Y cuando habló, lo hizo con una dulzura firme. No vine a cambiarte, ni a redimir, solo vine a ser. Y si eso fue suficiente, entonces ya dejé mi huella. Él bajó la cabeza no por derrota, sino por respeto, porque entendía que a veces el amor verdadero no se mide en finales felices, sino en la paz que deja el haber conocido a alguien que nos transformó para siempre. Esa tarde, sin que nadie lo esperara, Sofía pidió una licencia temporal. Dijo que necesitaba tiempo. No explicó más. Solo entregó los papeles en recursos humanos y se marchó por la puerta principal. Con su bastón marcando el ritmo sobre el mármol pulido, a nadie la despidió. Nadie la retuvo, porque ella había construido una salida tan digna como su llegada tan silenciosa, firme, libre. Eric lo supo recién al final del día. Se quedó sentado, con el formulario en la mano, sin saber qué hacer con esa sensación tan amarga. Pero no la llamó. No fue tras ella, porque por primera vez entendía que no todo debía ser resuelto, que algunas presencias solo vienen a encender una chispa, y luego se alejan, dejando luz suficiente para que uno aprenda a caminar solo. Pasaron semanas. El ritmo de la empresa volvió a su curso habitual, aunque algo era diferente. Nadie podía señalarlo con exactitud, pero todos lo sentían. La torre ya no era tan fría. Los silencios eran menos densos, el miedo menos paralizante. Y eso, aunque no tuviera nombre oficial, era su legado. Un día cualquiera, mientras revisaba antiguos proyectos archivados, Eric encontró una hoja suelta entre los informes. No estaba firmada, no tenía membrete, solo una frase, escrita en braille y debajo su traducción. Los ojos no siempre ven, pero el alma nunca miente. Se quedó mirando esa línea como si fuera un oráculo, porque comprendió que, aunque ella se hubiera ido, algo de ella seguía ahí, en los muros, en las palabras que ahora los ejecutivos se pensaban 2 veces antes de usar, en las decisiones más humanas que empezaban a brotar entre la rigidez de los procesos. Esa noche, por primera vez en meses, Eric regresó a casa sin el portátil. No encendió la televisión, no revisó correos,
Solo se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Y ahí, entre la luz tenue y la sombra de su reflejo, dijo en voz baja: por haber entrado por error, durante el tiempo en que estuvo ausente, Sofía no se fue muy lejos. Se instaló en un pequeño departamento en la periferia, con ventanas que daban a un parque lleno de árboles viejos y niños corriendo. Allí descubrió una rutina nueva, sin horarios apretados ni pasillos estériles. Se levantaba con el olor del café recién hecho y caminaba descalza por el suelo de madera, escuchando cada crujido como si el mundo le hablara. A nadie la esperaba, nadie la presionaba a Anne, y eso, lejos de hacerla sentir sola, le daba una extraña paz. Un día, mientras arreglaba unas macetas en el balcón, recibió una carta. El sobre era liso, sin remitente, pero ella supo de inmediato de quién era. Lo reconoció por el tipo de papel, por el silencio contenido que lo rodeaba. Abrió con cuidado y leyó con los dedos lo que ya intuía con el corazón. No te escribo para traerte de vuelta. Te escribo para decirte que, si algún día quieres regresar, no habrá condiciones ni expectativas, tan solo espacio para lo que tú elijas ser. Sofía sonrió. No por emoción romántica, sino por algo más profundo, el alivio de saber que el respeto verdadero no necesita ataduras. Guardó la carta en una caja donde tenía recuerdos pequeños pero poderosos. A la liga negra con la que se recogía el cabello, el pañuelo que usó la primera vez que habló en público. Y ahora, ese mensaje, ni así, sin planearlo, empezó a gestar una nueva idea. No un regreso. No una reconciliación, en algo más amplio. Sofía comenzó a redactar un proyecto que tenía en mente desde hacía tiempo, un programa de acompañamiento emocional y orientación para personas vulneradas dentro de espacios corporativos. Lo llamó Escuchar sin ver. Contactó a antiguas compañeras del área de limpieza, algunas secretarias con las que había conectado, incluso a una terapeuta que una vez le dejó un mensaje anónimo tras un taller en gracias por recordarnos que no estamos rotas. El proyecto empezó a tomar forma. No necesitaba validación, pero sí estructura. Y para eso, pensó en una sola persona, no porque lo necesitara, sino porque sabía que él entendería. No lo llamó, no lo es. Solo pidió una reunión con Dirección General de la Torre Beaumont. Cuando Eric recibió la notificación, no preguntó nada. Solo agendó la cita y en silencio esperó, porque cuando la verdad vuelve, no hay que empujarla, solo abrir la puerta. El día de la reunión llegó con una lluvia suave que cubría toda la ciudad. La Torre Beaumont amaneció con un ritmo inusualmente calmo, como si el edificio mismo presintiera algo. A las 11 en punto, Sofía cruzó las puertas principales, esta vez sin bastón. No porque pudiera ver, sino porque conocía cada rincón de ese lugar. Lo había recorrido tantas veces, tantas rutas y pasillos, que su cuerpo lo recordaba mejor que sus palabras. Subió sin guía, sin ayuda, sin detenerse. Cuando entró a la sala de dirección, Eric ya estaba ahí, de pie, junto a la ventana. Ella no esperó protocolo. Caminó hasta la mesa y dejó una carpeta sobre la superficie pulida. No vine a pedirte permiso, dijo con voz clara. Vine a presentarte esto, por si quieres ser parte. Él se giró despacio, sin trajes ostentosos, sin corbata, solo frente a una mujer que ya no necesitaba explicaciones. ¿Qué es?, preguntó, sin tono de poder, solo con interés genuino. Un espacio para los que fueron silenciados, respondió. Quiero usar lo que aprendí aquí, para que otros no tengan que aguantar lo que yo aguanté. Él no respondió de inmediato, solo abrió la carpeta, leyó un párrafo y luego otro. Y sin levantar la vista, dijo, cuenta conmigo, desde donde tú digas. Y así comenzó la segunda etapa. No un romance de película, no una redención forzada. Solo dos adultos que, desde lugares distintos, habían entendido algo esencial en el poder real. No se grita, se ejerce en lo cotidiano, en el respeto, en la construcción silenciosa. Escuchar sin ver se convirtió en una de las iniciativas más fuertes dentro del grupo empresarial. No por marketing, sino por transformación real. Los espacios se abrieron, las historias comenzaron a circular. Personas que jamás habían hablado se animaron a compartir sus cicatrices. Y, en el centro de todo,
Sofía. Ella no volvió a su antiguo cargo. No regresó a los pasillos con el uniforme de limpieza. Ahora coordinaba desde una oficina pequeña, sin lujos, pero con ventanas abiertas. A veces se la veía hablando con practicantes nuevos. A veces tomaba café con gerentes en silencio. Why sí, con esa misma actitud firme, directa, sin pedir permiso para existir. Eric, por su parte, no volvió a escribirle cartas, pero pasaba por su oficina de vez en cuando, dejaba informes sobre su escritorio o se sentaba 5 minutos a escuchar. No necesitaban más palabras, porque entre ellos ya no había roles, un solo respeto. Y en ese respeto cabía todo. Un mediodía cualquiera, mientras revisaba unos formularios en su escritorio, Sofía sintió un leve golpecito en la puerta abierta. Era una joven nerviosa, de poco más de 20 años, que sostenía una hoja temblorosa en la mano. «Perdón, ¿usted es la señora Duarte? Me dijeron que tal vez usted podría ayudarme». Sofía sonrió con suavidad. No por superioridad, sino por reconocimiento. Había algo en los ojos de aquella chica, el miedo, la inseguridad, la rabia contenida, que le era demasiado familiar. Hizo un gesto con la mano y le ofreció asiento. «¿Te gustaría contarme qué te trajo hasta aquí?» Y la joven, con la voz quebrada, comenzó a hablar. De un jefe que la ninguneaba, de compañeros que se burlaban, de sentirse invisible a pesar de hacer todo bien. Sofía no la interrumpió, no tomó notas. Ann solo escuchó, y al final le dijo algo que no estaba en ningún manual. «Tú no estás rota, Ann, lo que te rodea. Está descompuesto, Ann, pero no es tu culpa». La joven se largó a llorar. No de tristeza, porque por primera vez alguien no la corrigió ni la minimizó. Solo le devolvió su dignidad. Esa escena se repitió muchas veces, con distintos rostros, distintas voces, pero el mismo dolor de fondo. Y cada vez que Sofía escuchaba una historia, recordaba la suya. No con nostalgia, sino con fuerza, porque todo lo que había vivido, los murmullos, la humillación, el silencio obligado, ahora servía para algo, para hacer que otras no caminaran solas por ese pasillo helado que ella cruzó aquella vez. Poor error. Una tarde, mientras regresaba a su departamento con una bolsa de pan bajo el brazo, se detuvo frente a una plaza. Un grupo de niños jugaba entre risas, lanzando agua con botellas cortadas. Uno de ellos, sin querer, salpicó sus zapatos. La madre del niño corrió a disculparse, agitada. Perdón, no lo vio venir. Sofía sonrió, bajó un poco la cabeza y sin molestia alguna dijo: «No te preocupes. A veces, las mejores cosas llegan así, sin que las veas venir». Y siguió su camino, lenta, segura, como quien ya no teme equivocarse de puerta, porque ahora sabía que ningún error era tal si te abría a una nueva forma de vivir. Mientras tanto, en lo alto de la torre, Eric observaba desde su oficina aquella misma plaza, no porque supiera que ella estaba ahí, sino porque era su costumbre mirar la ciudad al final del día. Esa tarde, sin embargo, sus ojos se detuvieron un poco más de lo habitual en una figura que caminaba con una bolsa de pan, sin prisa. Y aunque no podía verla con detalle, algo dentro de él se activó. Un impulso, un eco, una certeza, ¿no? Bajó, no la llamó, solo la observó hasta que su silueta desapareció entre los árboles. Y entonces, por primera vez en años, se permitió cerrar los ojos y simplemente agradecer, no por haberla conocido, sino por lo que ella había despertado en él, un nuevo modo de existir. Esa noche, al llegar a casa, Eric se quitó el reloj, el saco, el título de CEO. Se sentó en el suelo de la sala, con las piernas cruzadas y un cuaderno abierto. No tenía plan de negocios, no tenía cifras, solo un par de líneas que escribió sin pensar demasiado en lo humano. No se mide, se siente. Luego cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y miró hacia el techo. No había música, ni teléfono sonando. Solo un silencio limpio, un silencio como el que ella llevaba consigo a todos lados. Y que ahora él, al fin, entendía. Pasaron meses. La empresa se transformó en más de un sentido. Nuevas políticas internas, espacios de escucha activa, equipos de trabajo más integrados, pero sobre todo, una nueva energía. Y aunque nadie lo decía directamente,
Todos sabían que la raíz de ese cambio tenía nombre en Sofía. En uno de los eventos de fin de año, alguien quiso improvisar un homenaje. Mencionaron su nombre al micrófono. Agradecieron su trabajo, sus palabras, su impacto. Pero ella, desde el fondo de la sala, solo se limitó a asentir con la cabeza. No subió al escenario. No dio discursos, porque ya no necesitaba estar en el centro. Le bastaba con saber que algo se había movido. Después del evento, Eric la alcanzó mientras ella se acomodaba su abrigo. ¿Te molesta que digan tu nombre sin pedirte permiso?, bromeó él, con una sonrisa tenue. Solo si lo dicen para alardear, respondió Sofía sin perder el ritmo. Y entonces, él hizo algo que jamás antes se había atrevido. Le ofreció el brazo no como un gesto romántico ni simbólico, solo como una invitación. Ella lo tomó y caminaron juntos. No hacia el ascensor, no hacia el final, solo hacia adelante. Aquel gesto no pasó desapercibido. Algunos empleados los vieron cruzar el pasillo juntos, en silencio, sin protocolos, sin apariencia. Y lo curioso fue que nadie lo cuestionó. No hubo cuchicheos, ni miradas de escándalo. Solo una especie de respeto tácito, porque todos sabían, incluso quienes no lo entendían del todo, que lo que unía a Sofía y Eric no era un vínculo convencional, sino una conexión más profunda, más rara, más real. Esa noche, caminaron hasta la salida del edificio y sin decir adiós se separaron. Él tomó un taxi. Ella, su ruta habitual hasta casa, ninguno miró atrás, porque ya no era necesario. Habían cruzado un puente y desde allí podían seguir en caminos distintos sin dejar de estar en paz. Los días siguientes fueron tranquilos y rutinarios. Anne-Sofía continuó con su trabajo, sus talleres, sus charlas con empleados que antes eran invisibles hasta para sí mismos. Eric, por su parte, comenzó a delegar más a Ney, a pasar menos horas frente al computador, a dejar que el control absoluto se deshiciera como el hielo al sol. Pero todo ciclo trae sus pruebas. Y la de ellos llegó con una noticia inesperada. Un nuevo CEO sería nombrado para reemplazar a Eric, que había decidido retirarse del cargo. Lo comunicó en una junta breve, sin discursos emotivos ni justificaciones. Solo dijo: es hora de que alguien más tome este lugar. Yo ya no necesito sostenerlo. La noticia cayó como un relámpago suave pero firme. Nadie se lo esperaba. Algunos lo aplaudieron. Otros se quedaron callados, pero todos entendieron que no era una huida. Era una liberación. Anne-Sofía se enteró por terceros, no porque él se lo ocultara, sino porque no quiso interferir en su decisión. Cuando lo vio días después, en la cafetería, le bastó con una mirada para saber que todo estaba en orden. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Sin rodeos, ahora vivo, respondió él, con una calma que jamás había tenido antes. Tal vez enseñe, tal vez escriban, tal vez me permita solo ser. Ella asintió, con una media sonrisa. No suena mal, aunque no todos saben ser sin hacer. Estoy aprendiendo, dijo él, con honestidad. Sofía bebió un sorbo de té. Se levantó con suavidad y antes dijo una frase que él no olvidaría jamás. No olvides lo que fuimos, aunque nunca hayamos sido lo que todos esperaban. Después de su renuncia, Eric desapareció del edificio por semanas. No dejó instrucciones, ni sustituto designado públicamente, solo una carta breve para la junta y su nombre eliminado del panel de control digital. Pero su legado, el verdadero, el invisible, seguía latiendo en cada rincón. Ya no había miedo en las reuniones, ni tensión en los pasillos. El silencio dejó de ser opresión y empezó a ser respeto. Sofía, sin embargo, no lo buscó, no por orgullo ni por resentimiento, sino porque entendía que algunas despedidas no necesitan ceremonia, solo espacio, y en ese espacio uno también puede florecer. Un mes después, recibió un sobre blanco en su oficina, sin sello, sin remitente. Dentro, una hoja doblada con una sola frase escrita a mano: Anne, estoy en paz, porque tú te quedaste. Esa noche lo pensó más de una vez. No era una declaración de amor, era una forma de decir gracias por no haber desaparecido cuando todo el mundo esperaba que lo hicieras. Guardó esa hoja junto a la otra,
en su caja de recuerdos mínimos. La vida siguió, los talleres crecieron, nuevos departamentos se sumaron a los procesos de sensibilización. Sofía fue invitada a hablar en otros lugares, a compartir su experiencia en congresos y universidades, pero siempre regresaba a su escritorio pequeño, al café con los guardias, a las conversaciones que importaban. Un día, mientras caminaba por la plaza cercana, escuchó a una niña preguntarle a su madre: «Mamá, ¿esa señora es ciega?». La madre respondió en voz baja, con cierto pudor: «Sí, amor, pero no digas nada, no la incomodes». Sofía, que lo había escuchado todo, se giró con una sonrisa y dijo: «No me incomoda, y sí, soy ciega, pero veo muchas cosas que otros no notan». La niña se le acercó, curiosa. ¿Cómo qué? Sofía se agachó un poco, le rozó la mejilla con la mano y dijo, como cuando alguien tiene miedo, pero lo disimula con una sonrisa. La niña se quedó pensativa, a la madre también, y mientras ambas se alejaban, Sofía volvió a caminar, porque ahora ya no cargaba su historia como un peso, sino como una luz que sin verla, otros seguían. Los días se convirtieron en meses, y con ellos, los recuerdos de lo vivido empezaron a tomar forma de cicatriz, no una herida abierta, sino una marca que ya no dolía, pero tampoco se olvidaba. Sofía había encontrado una especie de equilibrio, no ideal, no perfecto, pero suyo. Sabía quién era Anne, sabía qué quería y, sobre todo, sabía lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. En uno de los talleres, un joven nuevo, ambicioso, trajeado, nervioso, le preguntó: «¿Y usted nunca se enojó con todo lo que vivió aquí?». Ella lo miró fijo, como si su ceguera no fuera obstáculo para atravesarlo por dentro. «Claro que me enojé», respondió con serenidad, «pero entendí que el enojo es solo una etapa. Después viene la decisión, Anne, o lo usas para destruir o para construir algo distinto». El joven se quedó en silencio, porque nadie le había enseñado eso en la universidad. Porque en ninguna formación empresarial se hablaba del enojo como semilla de algo mejor. Sofía no necesitaba gritar. Su sola presencia educaba, y en ese gesto cotidiano, de sentarse a escuchar sin juzgar, estaba la revolución más potente que ese edificio había vivido. Un viernes por la tarde, mientras guardaba unos documentos, una mano golpeó suavemente su puerta. Era un mensajero con una caja, pequeña, sencilla, sin remitente. Dentro, un único objeto, una figura de cristal. Un bastón en miniatura, tallado a mano. Y una nota que decía: «Anne, gracias por enseñarme a sostenerme. Cuando no sabía cómo caminar, no había firma, pero no la necesitaba». Sofía se quedó sentada largo rato con la figura entre las manos, no lloró, no sonrió. Y en ese sentir, comprendió que había sido parte de algo que trascendía cualquier relación convencional, había sido puente, había sido espejo, había sido un cambio. Esa noche, al cerrar la oficina, apagó las luces con más lentitud de lo normal, no por nostalgia, sino porque cada paso le recordaba que no necesitaba ver para saber a dónde iba. Un mes después, en una mañana tranquila, recibió un sobre distinto. No tenía el aire emocional de los anteriores. Era un documento oficial, firmado por la nueva dirección general. Le ofrecían el cargo de asesora institucional permanente, con libertad para desarrollar programas sociales en todas las sedes del grupo, sin jefes, sin horarios, sin filtros. No lo dudó, aceptó, no por ego, ni por ambición, sino porque entendía que, desde esa posición, podía multiplicar lo que había empezado con una equivocación. Ozzy Lohezo viajó, habló, escribió, pero siempre volvió, porque su centro no estaba en los aplausos, estaba en lo invisible, en el cambio de mirada, en la pausa antes del juicio, en la mano que ya no temía acercarse. En una de sus charlas, un hombre mayo se le acercó al final. Había llorado discretamente durante su intervención. Con voz quebrada, le dijo: «Yo era uno de los que se reía cuando entraste por error a la sala de juntas. Y hoy me avergüenza no haber dicho nada». Sofía lo tomó del brazo con suavidad. «Pero hoy sí hablaste», le respondió. «Y eso también cuenta». Y él, con los ojos enrojecidos, asintió en silencio, porque no siempre se puede volver atrás.
pero sí se puede comenzar distinto. En otra ocasión, una periodista quiso entrevistarla. Le ofrecieron una portada, una historia extensa, una sesión de fotos. Sofía agradeció, pero lo rechazó. No necesito ser protagonista, explicó. Necesito que esto no dependa de mí. La reportera insistió, queriendo entender. ¿No quiere que la reconozcan? Sofía se quedó pensando. Quiero que el mensaje siga, incluso cuando yo ya no esté. Si eso ocurre, entonces sí, habré sido vista de verdad. La entrevista no se hizo, pero la periodista, días después, escribió una columna sin nombres. Hablaba de una mujer que caminaba sin ver, pero que había iluminado un edificio entero con su sola forma de estar. La nota se hizo viral, y aunque nadie la nombró, todos sabían quién era. Sofía leyó la columna una sola vez, y luego la guardó, no en su caja de recuerdos, sino en su cajón de papeles cotidianos, porque ya no era algo excepcional, era parte de su día a día añezo. Era el mayo, era triunfo de todos. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos en su oficina, Sofía encontró una caja que no recordaba haber guardado. No tenía etiqueta. Era liviana. Al abrirla, descubrió dentro una pequeña colección de objetos sencillos, una servilleta con su primera frase dicha en público, una copia de la carta que Eric le escribió, una imagen impresa del bastón de cristal y una nota suelta, sin firma, escrita con letra. Clara, tu error fue nuestra salvación. Se quedó inmóvil unos segundos, dejando que esas palabras se asienten, no por nostalgia, sino por validación. Porque a veces uno necesita confirmar que lo que dolió también construyó, que no todo fue en vano. Y aunque ella ya no buscaba respuestas, leer eso le recordó algo importante. Su historia no era solo suya. La caja se convirtió en una especie de altar discreto, no para rendir culto al pasado, sino para honrar el camino recorrido. Cada objeto, cada frase, cada gesto era una muestra de que sí, había valido la pena entrar a un lugar que no la esperaba. Y aún así, quedarse. Poco tiempo después, en una charla con estudiantes universitarios, una joven le preguntó, ¿no le da miedo volver a empezar? Después de haber cambiado tanto, Sofía sonrió con ternura, como quien ya caminó ese miedo muchas veces. Volver a empezar no es lo difícil, dijo. Lo difícil es no olvidarte de quién eras antes de transformarte. Esa respuesta quedó resonando en el auditorio, porque todos en algún punto deseaban cambiar, pero no sabían cómo sostenerse en el proceso. Y ella, sin manual, sin fórmulas, lo había hecho. Al final de la charla, un grupo de alumnos se le acercó para tomarse una foto. Ella aceptó con amabilidad, aunque siempre prefería lo íntimo. Mientras sonreían juntos, uno de ellos le dijo, ¿sabe que es una leyenda en esta empresa? Y Sofía respondió, sin falsa humildad, pero con total certeza, prefiero ser una huella. Las leyendas, a veces, se olvidan. Las huellas marcan para siempre. Pasó el tiempo como suele pasar Anne sin avisar, sin pedir permiso, y un día, años después de aquel primer error, Sofía caminó por el mismo pasillo donde todo comenzó. El piso había cambiado, las oficinas tenían otro diseño, incluso el logo de la empresa era distinto, pero algo permanecía intacto. La energía del lugar. Esa mezcla de tensión y posibilidad. Se detuvo frente a la sala de juntas, ya no usaba bastón. No porque hubiera recuperado la vista, sino porque sus pasos conocían cada baldosa. Sonrió al reconocer la textura de la alfombra bajo sus pies. Cerró los ojos. Y por un instante, volvió a ser aquella chica desorientada, con ropa arrugada y voz sin filtros, pero solo por un instante, porque ahora ya no era esa Sofía, ahora era la mujer que transformó el lugar sin derribar muros, que cambió el poder sin gritar, que fue vista no por compasión, sino por su verdad. Y justo cuando iba a girar para marcharse, una voz conocida la detuvo. Volviendo, al inicio, era Erika en el cabello con canas, sin trajes de lujo, con los mismos ojos, pero más suaves. Ella no se sobresaltó. Anne solo sonrió. A veces es bueno recordar dónde empezó todo, no para quedarse, sino para seguir con más fuerza. Él caminó hasta quedar a su lado. No la tocó, no invadió. Solo estuvo ahí. Todo esto, dijo mirando el pasillo, sigue respirando gracias a ti.
Sofía sintió despacio. No, gracias a mí. Gracias a lo que permitiste que ocurriera cuando decidiste no frenarlo. Se miraron en silencio. No había necesidad de más palabras. Y entonces, sin previo aviso, él dijo: siempre quise decirte algo, pero nunca supe cómo Nella giró apenas el rostro. Entonces dilo ahora. Aunque ya no lo necesite, aún puede tener sentido. Eric respiró hondo, no por nervios, sino porque sabía que esa frase llevaba años formándose en su pecho. Gracias por no enamorarte de quien fui, dijo al fin. Gracias por no necesitar salvarme. Y aún así, mostrarme el camino. Sofía no respondió de inmediato. Anne solo lo escuchó. Lo dejo sir. Y luego, con una voz baja, pero firme, respondió: si te hubiera amado por quien eras, entonces me habría perdido. Pero si hoy siento algo por ti, es por lo que ambos fuimos capaces de dejar atrás. No hubo lágrimas, no hubo abrazo, solo respeto y un lazo invisible que ya no necesitaba etiqueta, porque lo vivido entre ellos ya no era herida ni deuda, era historia, y las historias se honran dejándolas ir con dignidad. Eric dio un paso atrás, no como despedida, sino como cierre, como quien suelta sin perder. Y con una leve inclinación de cabeza, se giró. Adiós, Sofía, dijo. No, Eric, corrigió ella con una leve sonrisa. Gracias. Y así, sin drama ni escena final, se separaron a cada uno por su lado, caminando en direcciones distintas, pero ambos más livianos. Esa noche, Sofía volvió a casa, y por primera vez en años abrió su caja de recuerdos sin buscar nada, solo para mirarla, para tocar cada objeto y agradecer. El mechón de cabello atado con una cinta, la carta sin firma, el bastón de cristal, el papel con la frase en braille, todos estaban ahí, no como anclas, sino como testigos de una vida que dolió, pero que también enseñó. Después, cerró la caja y la guardó en un estante alto. Ya no necesitaba tenerla cerca, porque ahora su historia vivía en ella, no en los objetos. Al día siguiente, como parte de su rutina, Sofía caminó temprano hasta el parque que solía visitar los fines de semana. El aire estaba fresco, las hojas caían lentas y el sonido de los niños jugando llenaba el espacio de una vida que no necesitaba grandes cosas para sentirse plena. Se sentó en la banca de siempre, la que daba de cara al camino, y respiró hondo. No pensaba en Eric, no pensaba en la empresa, pensaba en ella. ¿En quién era ahora? Anne ya no era la chica que entró por error, ya no era la mujer que callaba por miedo. Ahora era una voz en una guía, un refugio para otras. Y lo más importante, una presencia que no pedía permiso. Pasó los dedos por la textura de la madera, sintiendo cada surco, sonrió al escuchar una voz infantil que le ofrecía una flor. Para ti, señora, dijo el niño. Ella tomó la flor con cuidado, la acercó al rostro y la olió. Gracias, respondió, justo lo que necesitaba. Y en ese instante, lo supo. Había llegado, no a un lugar geográfico, ni a una meta exacta. Había llegado a sí misma, a esa versión de Sofía que ya no tenía que explicarse, ni justificar ni esconderse. Solo ser. Y eso lo era todo. Esa noche, mientras el mundo giraba como siempre, Sofía encendió una vela en su casa. No por ritual, no por religión, solo porque le gustaba cómo la luz se movía en silencio. Se sentó frente a la llama, con las manos entrelazadas, y dejó que todo lo vivido pasara por dentro en el miedo, la confusión, el amor callado, la rabia, la transformación. Todo estaba ahí, pero ya no pesaba. Y por primera vez se dijo en voz alta, solo para sí. Y por fin, Pewd respiró, la llama tembló un poco, como si respondiera. Afuera el viento seguía, los autos pasaban, el mundo no se detenía. Pero dentro de esa casa, dentro de ese cuerpo, dentro de esa historia, había paz. Anne Sofía apagó la vela, cerró la ventana. Y antes de irse a dormir, dejó la flor que el niño le había dado dentro de un vaso con agua. No sabía cuánto duraría, pero eso ya no importaba, porque lo que florece, Deja Rays, aunque no lo veas, aunque nadie lo note, y esa era su victoria.